Pues miren, en esta ocasión quiero comentarles algunos detalles acerca de la actividad integradora de esta semana 3, denominada Cálculos relacionados con el movimiento circular. En realidad es una actividad sencilla o relativamente sencilla porque nos hace un planteamiento básico a partir del cual tenemos que resolver un ejercicio. Antes de resolverlo quisiera comentar algunos antecedentes acerca del movimiento circular. En este caso, cuando hablamos de movimiento circular, tenemos que referirnos a dos velocidades. Uno de ellos, la velocidad lineal o tangencial, que representa la cantidad de metros recorridos en un segundo, y su unidad de medida son los metros sobre segundo. Esta fórmula ya la utilizamos en algún ejercicio anterior, así es que es muy sencilla su aplicación. Por otra parte, la velocidad angular, que representa la cantidad de grados recorridos en un segundo, y su unidad se expresa en radianes sobre segundo. Bueno, aquí es importante comentar esa relación que existe entre radianes y grados. Se dice que un radián es una unidad sumamente útil para medir ángulos, puesto que simplifica los cálculos, ya que los ángulos más comunes se expresan mediante sencillos múltiplos o divisores de pi. Por ejemplo, en realidad, un radián mide 57.296 grados. Quiere decir esto que si juntamos o si medimos los radianes que hay en 360 grados, determinaríamos que hay 2 pi radianes. Es decir, en un ángulo de 360 grados habría en total entonces, haciendo la operación, 6.2832 radianes. Bueno, de acuerdo a esta relación entonces, diríamos que si 360 grados son 2 pi radianes, la mitad de 360 grados, o sea, 180 grados serían pi radianes o equivaldría a pi radianes. Si, por ejemplo, quisiéramos obtener la cantidad de radianes en 90 grados, habría que dividir entonces esta cantidad entre 2 y diríamos que 90 grados equivale a pi radianes entre 2, 45 grados equivale a pi radianes entre 4 y así podríamos establecer múltiplos de pi para obtener cuántos radianes caben en cierto número de grados. Entonces, esa podríamos comentar que es como que la relación entre los radianes y los grados. Esto va a ser bien importante para la resolución de ejercicios como los que haremos más adelante, o como el que haremos más adelante. Bueno, hay dos conceptos más que vamos a utilizar de manera frecuente cuando resolvamos problemas o ejercicios del movimiento circular. Uno es la frecuencia. La frecuencia representa la cantidad de giros, vueltas o ciclos que realiza un móvil en un segundo, y su unidad de medida son los ciclos sobre segundo, o las revoluciones por minuto, o las vueltas por minuto, o las vueltas por segundo, etc. Esa es la frecuencia. Por su parte, el periodo representa la cantidad de segundos que se utilizan para completar un ciclo. Y como se dan cuenta ustedes, es lo inverso de la frecuencia. Miren, por ejemplo, la frecuencia son giros sobre segundo o ciclos sobre segundo, y el periodo son segundos por cada ciclo. Son conceptos inversos. Y por esa razón la fórmula es como se presenta a continuación. La frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Bien, hablamos en un principio de velocidad lineal y velocidad angular. Entonces hay que establecer una relación a través de una fórmula, una relación existente entre esa velocidad angular y lineal. Y de hecho se establece a través de la siguiente fórmula. La velocidad angular, representada con la letra W, es igual a la velocidad lineal sobre el radio, en este caso el radio de la rueda o el objeto circular del que estemos hablando. Bien, también es importante entonces despejar la velocidad lineal para saber cuál sería la forma en la cual podemos relacionar o obtener una velocidad lineal si contáramos con una velocidad angular. Sería esta la fórmula. Velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y existen otras fórmulas. Estas fórmulas pues no explicaremos de dónde proceden porque esta información ya viene en los recursos de la semana 3, así es que espero que ya los hayan leído o los estén leyendo y encuentren que esas fórmulas pues ya aparecen ahí en los recursos. Por ejemplo, hay dos formas de calcular la velocidad angular haciendo uso del periodo de la frecuencia. La primera es, la velocidad angular es igual a 2 pi radianes sobre el periodo.
y también la velocidad angular es igual a 2 pi radianes por la frecuencia. Aquí es bien evidente pues, la cuestión de que comentamos hace un rato, donde el periodo es inverso de la frecuencia. Bueno, aquí es bien importante nada más tomar en cuenta que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, la velocidad se mide en metros sobre segundo y el radio se mide necesariamente en metros. Vamos a encontrar en un problema que nos dan un radio expresado en centímetros. Sin embargo, como estamos utilizando el sistema internacional, o debemos de utilizar el sistema internacional, debemos expresar el radio en metros. Bien, vamos con el ejercicio. Dice así: una llanta de un auto tiene un radio R de 20 centímetros y gira a razón de 85 vueltas sobre minuto. Nos piden calcular entonces, inciso A, la frecuencia a la que gira la rueda, inciso B, el periodo, inciso C, la velocidad angular, e inciso D, la velocidad tangencial o también llamado velocidad lineal. Vamos con cada uno de ellos. Miren, en la parte derecha coloqué las fórmulas de las que hicimos mención en las diapositivas anteriores, con la intención de que podamos tenerlas presentes de manera permanente y utilizar aquella que sea necesaria en cierto momento. Bueno, dice el inciso A, la frecuencia a la que gira la rueda. Si nos damos cuenta nosotros, ya nos dan una frecuencia que es de 85 vueltas sobre minuto. Entonces, ¿por qué me están pidiendo la frecuencia? Bueno, resulta que la frecuencia, como ustedes ya lo recuerdan, se expresa en ciclos sobre segundo, vueltas sobre segundo, etcétera. Así es que debo convertir, lo único que debo hacer en el inciso A es convertir las 85 vueltas sobre minuto a vueltas sobre segundo o ciclos sobre segundo. Una vuelta es un ciclo, así es que ahí no habría ningún tipo de equivalencia entre vueltas y ciclos porque es lo mismo. En términos de física, y de otros ámbitos, las vueltas, los giros y los ciclos se refieren a lo mismo o hacemos referencia a lo mismo. Entonces, es un ciclo es aquel que se cumple cuando se hace un giro completo o una vuelta completa en este caso, de un objeto circular. Así es que, como les comentaba, aquí solamente hay que hacer una conversión de vuelta sobre minuto a vuelta sobre segundo. Bien, yo lo que podría recomendar es hacer una cuadrícula muy similar a esta. Ya les comentaba yo en un video anterior cómo hacer a través de una regla de 3 una conversión. Sin embargo, este método de la cuadrícula pues se me hace más interesante porque nos permite convertir unidades de diferentes tipos. Vamos a verlo más adelante. Por lo pronto nos pide convertir vueltas sobre minuto a ciclos sobre segundo o vueltas sobre segundo. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues establezco mis unidades, bueno, mi cantidad, mis unidades, y a continuación, hacia la derecha, en los siguientes cuadros, establezco las equivalencias. En este caso, lo que deseo convertir es minutos a segundos. Así es que en el siguiente cuadro, yo establezco la equivalencia entre los minutos y los segundos. Y bueno, aquí se aprecia que un minuto equivale a 60 segundos. Sin embargo, debo colocarlos de una manera muy específica. Por ejemplo, no puedo colocar arriba segundos y abajo minutos. El que los coloque yo de esta manera, arriba minutos, perdón, perdón, y abajo segundos, me permite a mí poder eliminar sin ningún problema los minutos, como lo están viendo en su pantalla. De esta manera, multiplico 85 por los valores que aparezcan arriba o en la parte de arriba de la tablita, y al final lo que me resulte lo divido entre lo que se encuentre abajo, que en este caso son 60. Entonces la multiplicación es 85 por 1, y lo que me resulte lo divido entre 60. Y al final, las unidades serían solamente vueltas sobre segundo, porque ya eliminé minutos. Así que en este caso, al final, me da 1.4166 vueltas o ciclos sobre segundo, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, la frecuencia en las unidades del sistema internacional. Entonces, el inciso A queda resuelto. Inciso B, periodo. Aquí en este caso, pues no hay que complicarnos mucho porque en realidad ya obtuvimos la frecuencia. Entonces, si veo mis fórmulas de la derecha, me doy cuenta que si cuento con la frecuencia, es fácil obtener el periodo, porque el periodo es la inversa de la frecuencia. Así es que solamente establezco la fórmula, periodo es igual a 1 sobre frecuencia, establezco pues el 1 sobre la cantidad que obtuve en el inciso anterior y me da el periodo, que en este caso es de 0.7059 segundos sobre ciclo. No olvidar que las unidades de la frecuencia y el periodo, como ya lo comentamos, son inversas. Es decir,
Si la frecuencia es ciclo sobre segundo, en el periodo serán segundo sobre ciclo. Aquí en este caso pude haber dejado dos cifras después del punto, sin embargo, como es una cantidad, como es un cero, yo procuro dejar más cantidades o más cifras significativas para que quede mejor reflejado ese resultado. Entonces, vamos con el inciso C. Fíjense que en este caso nos pregunta la velocidad angular. Hay varias formas de resolver este ejercicio. De hecho, voy a plantear las dos formas, perdón. Entonces, la primera es velocidad angular. Me doy cuenta en mi listado de fórmulas que tengo dos de ellas que me permitirían obtener la velocidad angular. Y en realidad, pues en una de ellas utilizo el periodo y en otra utilizo la frecuencia. Como ya cuento con ambos valores, podría utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Voy a utilizar la que dice velocidad angular es igual a 2 pi radianes por la frecuencia. Y en este caso únicamente reemplazo los valores. Entonces la velocidad angular sería A2 que multiplica 3.1416 radianes y eso lo multiplico por la frecuencia que es 1.4166 ciclos sobre segundo. Es una multiplicación básica y me otorga o me regresa 8.90 radianes sobre segundo. Aquí alguien preguntaría, oye, pero ¿qué pasó con los ciclos? Y aquí yo veo que los radianes se multiplican por los ciclos y se dividen entre segundos. Miren, en este caso, los radianes y los ciclos son unidades ahora sí que pueden aparecer y desaparecer. Y así lo iremos viendo en el transcurso de los siguientes ejercicios o de algunos problemas que iremos resolviendo más adelante. Por lo pronto, entonces, yo sé que la unidad que maneja la velocidad angular son radianes sobre segundo y este que está aquí pues sería mi resultado, 8.90 radianes sobre segundo. Bien, ahora quisiera comentarles el siguiente método. En realidad este método es muy sencillo porque ya no utilizo una fórmula propiamente, sino más bien utilizo una conversión. Es decir, puedo transformar una frecuencia que me está dando a una velocidad angular de la siguiente manera. Como les comentaba hace un ratito, establezco mi tabla, mi cuadrícula que les comentaba hace un rato, donde coloco las vueltas sobre minuto y empiezo a convertir de tal forma que al final me otorgue radianes sobre segundo. Miren, por ejemplo, como siguiente paso, pues igual transformaría los minutos a segundos. Pero hay que tomar en cuenta entonces que en este caso una vuelta corresponde o equivale a pues a un giro o a un ciclo. Pero yo sé que un ciclo equivale a 360 grados y 360 grados equivale a 2 pi radianes. Lo podría expresar entonces de la siguiente manera. En la tercera casilla, o en este caso en la cuarta casilla, una vuelta abajo equivale a 2 pi radianes en la parte de arriba. ¿Y por qué acomodarlos de esa manera? Pues como ya explicaba, sirve para poder eliminar en este caso vuelta con vuelta. Es decir, miren, aquí elimino minuto con minuto, en el siguiente paso elimino vuelta por vuelta, y como se pueden dar cuenta en este caso, me quedan solamente los radianes arriba y los segundos abajo. ¿Qué hago entonces? Multiplico 85 por 2 por el valor de pi, que es 3.1416, y lo que me resulte lo divido entre 60, y al final va a otorgarme un valor de 8.90 radianes sobre segundo. Esa sería una forma de convertir una frecuencia a una velocidad angular, sin necesidad de aplicar una fórmula. Si notan ustedes, en realidad la fórmula pues es un procedimiento muy similar, nada más que expresado de una manera diferente. Esa sería entonces una manera de convertir, repito, una frecuencia en una velocidad angular. Bien, por último, en el inciso C nos pide la velocidad lineal o la velocidad tangencial. En este caso, pues ya cuento con la velocidad angular, ya cuento con el radio, porque me lo está dando, un radio de 20 centímetros, así es que busco la fórmula que va a servirme. En este caso sería la que dice velocidad lineal o tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Ya sé cuál es mi velocidad angular, lo obtuve en el inciso anterior y multiplico por radio. Sin embargo, debo cuidar aquí lo siguiente, no puedo expresar 20 centímetros de forma directa porque no olvidar que la velocidad lineal debe ser expresado en metros. Así es que debo convertir los 20 centímetros a metros y al final, al hacer la operación, me otorga 1.78 metros sobre segundo. Y sería esa la velocidad lineal. Y de esa manera resolvemos todos los incisos, perdón. Bueno, ya por último pide integrar en un documento los 4 incisos con sus respectivas respuestas, incluyendo el proceso que seguiste para obtener el resultado. Yo les pido que en su documento que entreguen, pues listen o expliquen cada uno de los pasos. No,
Vaya, sinceramente no califico de mejor manera aquellos ejercicios en los que solamente me entregan un resultado. Entonces, igual hay diferentes formas de llegar a ese resultado, pero debe quedar bien explicado. Yo aquí procuro explicar de mejor manera, espero que se entienda y se apoyen en este procedimiento. Ya por último, comentarles que deben incluir las fuentes de información. A pesar de que lo he comentado en diferentes videos, he notado que no se agrega la fuente de información. Es bien importante porque pues, los recursos que vienen en la semana permiten identificar aquellos aspectos teóricos que les van a servir para resolver su actividad. Así es que pues deben de agregar las fuentes de información. Si este video les sirve, pueden agregar esta fuente de información. Si el video de otro facilitador les sirve, deben agregar la fuente de información también. Y debe ser la ruta completa. En ocasiones solamente indican la frase que dice, fuente, todos los recursos de la semana. Entonces no es válido porque un documento profesional debe permitir a otra persona buscar esa ruta en la cual ustedes se apoyaron para más adelante encontrar más información. Esa es la razón de incluir las fuentes de información. Bueno, pues por lo pronto me despido. Es todo lo que corresponde a este video. Les pido estar al pendiente porque haremos una sesión síncrona un poquito más adelante en la que explicaremos la siguiente actividad. Así es que dudas o comentarios a la plataforma o al correo, por favor. Muchas gracias y hasta luego.